grabado en su mente y que quede grabado en su corazón. Qué importante es tener buenos aliados en la vida. Qué importante es tener personas en acuerdo con usted para tener éxito, para salir adelante en la vida, en los negocios, en el ministerio, en el rubro donde usted se desenvuelva. El poder del acuerdo bíblicamente es poderoso. Dice la palabra en Mateo 18, 19 y 20. También les digo lo siguiente. Aleluya, Jesús. Amén. Léalo, María. Que si dos o más se pusieran Amén. de acuerdo en cualquier cosa. Amén. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo se lo dará. El acuerdo tiene poder porque une propósitos, porque une la fe y une la acción. Cuando dos corazones se alinean, el cielo se mueve. Qué importante es buscar aliados en tu fe. Una hermana, una hija, una mamá, una hermana en la fe, una persona a quien usted le pueda decir: ayúdame a orar por esta petición. Pero ¿qué hacer, mujer, cuando tenemos que enfrentar ciertas situaciones solas, entre comillas? ¿Qué hacer cuando usted tiene que enfrentarse a un ejército, a una sociedad, a un pueblo, usted sola? Cada batalla, vamos a comenzar diciendo, tiene su propia estrategia de guerra. Por eso decimos que Dios es vivo. Dios está vivo. A Dios no lo podemos encapsular. A Dios no lo podemos meter en cuatro paredes. Por ejemplo, David, para vencer a un gigante, usó una onda. Moisés, para abrir el mar, usó una vara. Mire esto. La mujer que tenía el flujo de sangre, antes Jesús de llegar al otro lado, vino una tormenta. Porque la tormenta quería hundir a Jesús, así como las tormentas nos quieren hundir. Pero al otro lado había milagros sorprendentes. La liberación de un endemoniado, la sanidad de una niña que ya estaba muerta, la liberación de esta mujer que hacía 12 años padecía de un cáncer de útero con hemorragias y había gastado todo su dinero y había consultado a muchos médicos y no había tenido sanidad en su cuerpo. Pero el milagro ocurrió cuando Jesús estaba en una multitud, rodeado por mucha gente. Viene un hombre importante y le dice: necesito que vayas y ores por mi hija, porque está a punto de morir. Y la mujer, entre medio de la multitud, cuando acontece esto, viene esta mujer y se mete entre la multitud y toca el borde del manto de Jesús, y el milagro ocurre. En el mismo capítulo, la niña muere, la hija de este hombre importante. Pero Jesús llega a la casa de este varón cuando estaban todos muriendo, cuando estaban todos llorando, y toca a la niña y le dice: Talita Cumi, levántate, en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir? Que el milagro ocurrió cuando hubo un toque.
Una fue y tocó a Jesús. Y la otra necesitó que Jesús vaya y toque su mano. Lo que necesitamos es el toque de Jesús en nuestra vida. Y ocurrió el milagro. Los muros cayeron cuando hubieron unos gritos. ¿Qué tienen que ver unos gritos? ¿Qué tienen que ver? ¿Sabe qué, amada? Esto no es un sistema. A Dios no lo podemos encapsular. A Dios no lo podemos limitar. Dios no es un Dios de religión para decir así se hace. Toda la vida tenemos que hacerlo así. No, amadas. Dios se mueve como Él quiere. Dios se mueve de la manera que Él anhela, que Él quiere. Cada batalla tiene su propia estrategia. ¿Sabe que en esta historia que vamos a estudiar hoy, Dios nos muestra algo poderoso, algo diferente? Cualquiera sea la batalla que usted y yo estamos enfrentando, necesitamos hacer alianza con aquel todopoderoso. Necesitamos al mejor aliado en nuestra vida, aquel que es Cristo Jesús. Vamos a ver estos personajes que confiaron en Dios, pero al confiar en Dios pasaron pruebas difíciles. Por eso se convirtieron en héroes de la fe. Ellos conocían esas combinaciones en su vida. Dice la palabra en Isaías 43:2, ellos vieron cumplida esta promesa. Pasaron por el fuego, pero no se quemaron. Pasaron por las aguas, pero no se ahogaron. Vieron la promesa cumplida. ¿Qué quiere decir? Que cuando son hija de Dios, igual van a haber pruebas, igual va a haber fuego, igual van a haber agua, igual van a haber tormenta, igual van a haber situaciones difíciles. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene? Si soy hija de Dios, que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, que cuando pases por las pruebas, esa problema, esa prueba, esa situación no te va a matar. Porque hay uno más poderoso que ese problema en tu corazón, que se llama Jesús. Dice la palabra en Éxodo 14, del 13 al 18. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto y con señal de victoria. Los egipcios los persiguieron con toda la fuerza del ejército del faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra los estaban acompañando. Pero dice que el pueblo, al ver que los egipcios los alcanzaban, clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Pero Moisés les dijo: no teman, no teman, crean. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano y divide el mar. ¡Wow! Y este hombre, ¿qué dice? Pisando y divide el mar. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando en tierra seca. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas. El enemigo no se va a querer rendir fácilmente. Hasta el medio del mar,
Pero poco antes del amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros que les resultaba difícil manejarlo. Y dijeron: salgamos de aquí, alejémonos de este lugar, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos. ¿Quién estaba luchando por el pueblo de Dios? Dios mismo. El Señor estaba luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu vara, tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza. Y cubrieron a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Esto nos muestra de que van a haber momentos en nuestra vida que parece que no hay una salida. Van a haber momentos donde parece que no hay solución, amada, donde todo es oscuro. Este pueblo sale de la esclavitud, de vivir tantos años en una esclavitud, a una tierra prometida. Pero no fue fácil. Muchas veces nosotros queremos la bendición, pero no queremos luchar por esa bendición. Dice la palabra que Dios endurece el corazón de Faraón y viene a perseguir al pueblo de Dios. Imagínense, Moisés tenía al mar por delante, a un pueblo, al ejército enemigo por detrás con 600 carros herrados, y a un pueblo que estaba lleno de temor, de pánico, que gritaba. Detrás de ellos había los 600 carros armados, pero había gente de guerra con espada, con carros, la última tecnología. Pero ¿qué pasa? El pueblo se desespera. Ellos no tienen con qué luchar. Solamente la mano de Dios o una intervención divina los puede salvar. Yo no sé si usted ha estado en una situación similar, cuando el médico te dice: tenés cáncer, cuando te dicen te van a desalojar de tu casa, cuando te dicen tu hija está en las drogas, cuando te dicen ya no hay salida, tenés una deuda demasiado grande, y usted es consciente de su realidad, y uno dice: solamente la mano de Dios me puede salvar. Pero esos son los escenarios precisos para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Israel teme, grita, entra en pánico, en caos. Los niños comienzan a llorar, a gritar, las mujeres, amadas, tanto gritan que desean volverse a morir a esclavos en Egipto. Amada mujer, por más que esté difícil la situación, por más que hayan tinieblas, que hayan dolor, por más que usted no entienda lo que está pasando, nunca cambie su tierra prometida. Nunca negocie por Egipto. Nunca anhele volver atrás. Moisés le dice al pueblo: no teman, no teman. Dios te dice hoy, mujer, no temas. Pero en el versículo 14 le dice: estad quietos y ve la salvación de Jehová. El Señor nos dice hoy: no temas, quédense quietos. El Señor dice: aquieta tu alma. Por eso muchas veces cuando oramos decimos: alma, aquíétate delante de la presencia de tu Dios. En el alma están las emociones, está mi mente, muchas veces confundida, muchas veces llena de fuerzas, de emociones, de lucha, de deseo de la carne, del espíritu. Lo contrario a la quietud es estar ansiosa, nerviosa, desesperada, en pánico. Cuando uno está ansiosa, no puede, y el piecito ahí está, y los dedos, y comiéndose las uñas, y no sabe, y algunos comen una cosa y otro en medio de la ansiedad, otros no comemos nada en medio de la preocupación, porque hay de todo, ¿no?
Yo me acuerdo que la pastora Naira, cuando trasplantaban a mi papá, había un supermercado cerca y ella se compraba medio kilo de queso y en medio de lo que lloraba ella comía su quesito de la ansiedad. En cambio, en mi caso, a mí me cierran el estómago y no entra el alimento, porque somos diferentes. Pero ahí es donde debo decir: alma mía, aquíétate delante de la presencia de tu Dios. ¿Y cuánto nos cuesta aquietarnos, mujer? Más aún en estos tiempos. Si no es el celular en la puerta, la buscan, mami, esto, misericordia, a veces uno dice, ¿no? Misericordia, denme un ratito, por favor. Y el Señor nos dice: aquíétate delante de mi presencia. ¿Cuánto cuesta aquietarnos? Estar quietos, porque cuando estamos quietos, ahí escuchamos la voz de Dios. Y sabe que este varón Moisés sabía, porque conocía a Dios, que Dios iba a mostrar algo, porque ya él había sido testigo del poder de Dios. Cuando Dios le habló a través de la zarza, cuando Dios lo mandó delante de Faraón, cuando Dios se manifestó a través de una vara, cuando Dios mandó las plagas, cuando Dios sacó con mano poderosa a su pueblo, entonces él sabía, porque conocía la naturaleza de Dios. Aquietemos nuestra alma delante del Padre y digámosle, como decía David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, roca mía. David le hablaba a su alma. Usted y yo debemos hablarle a nuestra alma, porque la que nos mete en lío es el alma. Aquíétate. Si uno no sabe qué hacer, amada, lo mejor es buscar un tiempo de quietud para decirle: Señor, necesito tu dirección. Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito, si esto conviene o no conviene, Padre. Necesito recibir tu paz. Y ahora sí, muévase. Porque yo no me voy a quedar de piernas cruzadas, de brazos cruzados. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero ya hay que hacer algo. No es que usted vaya y diga a su casa también: ¿y qué vas a hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Pero la profeta dijo que estemos quietas. Nada. No, amado. Aquietarme para escuchar la voz del Padre. Escucharme para que Dios me hable a través de una porción bíblica, a través de mi sueño, que Dios se revele. Pero esa palabra es para que yo accione. Esa palabra va a traer paz a mi corazón. Esa palabra va a traer una confirmación a algo que ya Dios me venía hablando. Pero esa palabra es para que yo me mueva. No es para que yo me quede quieta y pancha por varios meses. En quietud hay paz y hay dirección. Este pueblo, como nosotros, a pesar de haber visto milagros, a pesar de que Dios te proveyó cuando pensaste que tus hijos no iban a tener para comer, a pesar de que Dios te proveyó y de forma sorprendente, como el pueblo de Israel vio las plagas, vio que Dios hacía cosas maravillosas, ahora se descontrola tanto que prefieren morir y volver atrás siendo esclavos que entrar a su tierra prometida. Amada, muchas veces nosotros preferimos vivir en la esclavitud porque estamos acostumbradas a la comodidad. Porque nos cuesta dar pasos determinantes en nuestra vida. Y sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no había llevado a Israel ahí, a ese lugar, para destruirlo. No, Dios no te trajo, no lo llevó a usted, o no permitió que usted esté pasando esa situación para destruirla. No, Dios llevó a Israel a ese lugar para demostrarle que cuando Dios está presente, su presencia está en ese lugar, aún en ese problema, en ese caos, en ese momento de dolor, Dios puede convertir ese camino en una victoria que usted ni se imaginaba.
algo que usted ni se imaginaba, eso que le hizo llorar tanto. Y ahí en medio de esa situación vemos una combinación perfecta para ganar las batallas. Y muchas veces, cuando le toca a usted sola, esa combinación está dentro suyo. Presencia de Dios, fe, amada, con salud, con fe, con presencia de Dios, usted se come el mundo. Le vuelvo a repetir, con salud, con fe, con presencia de Dios, usted se come el mundo en el nombre de Jesús. A veces hay que accionar. A veces ya tenemos el poder de Dios. Entonces ya yo tengo fe, tengo palabra, tengo conocimiento, ya tengo lo necesario, ya sé lo principal de la palabra, ya conozco cómo son ciertas conquistas, pero necesito ordenar, combinar aquello que ya Dios me ha entregado. Es que, amada, no siempre necesitamos que esa circunstancia cambie. A veces queremos que Dios cambie, Padre. Cambia, Señor, cambia el escenario, cambia. ¿Cómo era la oración, Padre? ¿Cómo era, Señor, que tenía que orar, Padre? Cambia, cambia. ¿Qué cosa vas a cambiar? A veces no sabemos ni lo que vamos a orar, amadas. Porque uno quiere repetir una oración, pero no está en repetir, está en que Dios se revele y que yo vaya orando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone en mi vida. Y muchas veces lo que Dios ya te entregó, pero hay que saber combinarlo en el nombre de Jesús. Y el primer milagro ocurre cuando dice que sopla un viento fuerte y ese mar comienza a levantarse como unos muros, como unas paredes. ¿Y cómo es si el ejército enemigo venía tan cerca? ¿Cómo es que no logran alcanzarlo? ¿Cómo ocurre el milagro? ¿Por qué? Porque dice que cuando el pueblo de Dios caminaba en medio del desierto, dice que milagrosamente había la nube de Dios que lo protegía para que ellos no mueran del calor. Pero en el desierto, como es frío, había una columna de fuego que les daba calor. Eso hacía Dios cuando el pueblo estaba en el desierto. Aún en el desierto Dios no va a permitir que usted muera, porque va a estar su provisión, va a estar su cobertura, va a estar su presencia, va a estar su fuego, va a estar su sombra, de acuerdo a lo que usted y yo vamos necesitando en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que el pueblo enemigo no logró alcanzar al pueblo de Dios? Porque operaron de una forma impresionante, tanto la nube como la columna de fuego. Dice que la nube se puso detrás de ellos y ellos pasaron durante toda la noche, de tal forma que esa nube impedía que el ejército enemigo los alcance y fue tinieblas para que ellos no los alcanzaran. Pero la columna de fuego se puso delante y les sirvió como lumbrera para que ellos pasen. ¿Qué significa? Que lo que fue bendición para el pueblo de Dios fue destrucción para el enemigo. Porque la bendición es para usted. La bendición es para los hijos de Dios. La presencia de Dios estaba sobre ellos. No solamente los guiaba, sino que estaba guardando, protegiéndolos. Por eso, Señor, guarda mi vida, Señor. Guarda, Señor, de aquello que yo no veo, Señor. Guárdame, Padre, de aquellas personas que me desean el mal, Señor. Así como protegiste a ese pueblo, Padre, guárdame, Señor, por delante, guárdame por detrás, Señor, de palabras, de maldiciones, en el nombre de Jesús, Padre. Esa tiene que ser mi oración. Protege mi vida, Señor. Dios le dice a Moisés: tengan fe y calma, paciencia, porque esa paciencia y esa fe me da la capacidad de escuchar a mi Dios. Moisés le dijo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará ahora. ¿Sabe que Israel estaba acostumbrado, como nosotros, a reaccionar desde el miedo? A veces nosotros estamos nerviosas o estamos ansiosas y reaccionamos desde el miedo, pero Dios estaba enseñando algo diferente, amada. Es cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, es que de verdad nosotros
las olas están agitadas. No hay salida. Usted dice, no hay salida. No le veo por dónde esta situación me beneficie. Pero ahí es donde yo puedo demostrar que tengo fe en mi Dios. ¿Sabe cómo? La fe más un accionar en fe va a abrir un camino. ¿Sabe qué? Ahora Dios le dice, ya estuvieron quietos. Ahora, Moisés, di al pueblo que marchen. En el nombre de Jesús vengo a declarar esa palabra. Di a las mujeres del reino que marchen, que avancen en el nombre de Jesús. ¡Qué impresionante! El mar estaba delante de ellos, pero ¿cómo? Pues vamos a meternos al mar, nos vamos a ahogar. A veces queremos primero que Dios abra el mar y después damos el paso de obediencia. Pero este capítulo 14 nos enseña a dar pasos de fe antes de ver todas las respuestas en nuestra vida. Y eso es lo que cuesta. No era suficiente creer, ya estuve quieta, relajada, relajada. Ahora, marchen. No se queden en relax toda la vida. Ahora, marchen. Tienen que avanzar. ¿Y sabe qué? Que a Moisés se la puso más difícil. Dile al pueblo que marchen y tú, Moisés, alza tu vara y divide el mar. Este es otro nivel de fe. Ya, el pueblo va a marchar, ok, pero ¿qué vas a hacer vos? Como la mujer de fe, como líder, ¿qué vas a hacer? Ya, vamos, hijitos, vamos, orando, clamando. Pero ahora, usted, dice Moisés, extienda su vara y divide el mar. Y hemos aprendido que hay 3 niveles de fe. El primer nivel de fe es cuando usted comienza, viene una vez a la iglesia, ya sabe que tiene que encomendar su día en las manos de Dios. Eso es bueno, porque siempre lo que cuesta es moverme de donde estoy. Una vez comienzo a dar un paso, viene el siguiente. Lo que cuesta es moverme de donde estoy. ¿Entiende? De esa dureza, de esa amargura, de esa depresión. Pero ya usted vino y es un paso. Ya usted oró y se encomendó a Dios y es un paso. ¿Entiende? Primer nivel de fe. El segundo nivel ya te hace enfrentar las crisis. Ya vienen crisis a tu vida, pero ya puedes estar firme en el nombre de Jesús. Ya vas a resistir los vientos porque ya tenés raíces. Acuérdense la ilustración del anterior martes. Ya hay raíces. Ya voy a soportar los vientos. Ya no me voy a desanimar. En este nivel de fe, Dios va moldeando tu forma de pensar, tu carácter. Dios va trabajando en áreas de tu vida. En el primer nivel de fe, cambia tu forma de pensar. En el segundo nivel de fe, cambia tu carácter. Y en el tercer nivel de fe, es el que tenía Moisés. Es esa fe para conquistar nuevos territorios. Es esa fe para ir un paso adelante y hacer que los mares se abran en el nombre de Jesús. Ya usted conquista grandes cosas. Usted pasa de ser una persona que soporta 1, 2, 3 pruebas a ser alguien que conquista en fe en el nombre de Jesús. Ya usted tiene un rasgo distintivo. En el infierno ya te conocen. Porque esa es una mujer de fe. Le vinieron cada batalla, pero no se rindió. Siguió creyendo, siguió confiando, siguió esperando, conquistó. Es que dice la palabra, por la fe conquistaron reino, taparon boca de león, apagaron vientos impetuosos, sacaron fuerza de debilidad. Por la fe había sido. Y le dijo a Moisés, alza tu vara, extendela y dividí el mar. Ay, profeta, estoy pasando por esta situación. Diga que me llamaron y me dijeron que esa mujer está a punto de morirse. Extienda su vara y divide el mar, amada. Pero ¿cómo lo hago? Ore para que reciba al Señor. Ore para que sane. Y si se muere, ya usted oró, ya extendió su vara. Dios va a hacer lo imposible. Pero extienda su vara. Que me hablaron, o será que a mí solo me pasan esas cosas, amada. Cada persona que se atraviesa con amargura, con odio, háblele que Dios puede liberarle de esa amargura. Háblele que
que seguir amargado en la vida. Que es injusto lo que le hicieron, pero que Dios se va a encargar, que suelte, que libere perdón, extienda su vara y divida los mares en el nombre de Jesús. Moisés tenía que obedecer esa instrucción que le había dado el Padre. ¿Por qué? Porque no era la vara, hermana, no era algo físico, era el poder de Dios sobre esa vida. Cuando algo, amada, es humanamente imposible, es el poder de Dios. Israel no tenía salida, no había cómo, pero Dios tenía la salida. Dice Éxodo 14:21, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Jehová hizo aquello que era imposible. Es decir, amada, que donde eso había solamente problemas, donde había obstáculos, donde había olas, se convirtió en un himno, en un camino de victoria. En un camino de victoria. Ojo, amadas, el mar no desapareció, pero Dios lo transformó en un camino. Dios no siempre va a eliminar ese obstáculo que te hace llorar, pero ese obstáculo que te hace llorar se va a convertir en el nombre de Jesús en un escenario maravilloso para su milagro. Esa deuda, esa crisis, ese problema con tu hijo, ese problema en la economía, ese problema en tu matrimonio, eso que te hace llorar y que usted va y llora y llora y llora y llora, decía. Después dice la palabra que lo vamos a contar como aguas que pasaron. Como aguas que pasaron. Contaremos en el nombre de Jesús como aguas que pasaron. Sin lágrimas, sin dolor en el pecho, sin dolor en el corazón, porque será el testimonio de un camino hacia una nueva temporada, porque será el testimonio del inicio de un nuevo periodo, una nueva temporada en tu vida. ¿Cuál era el propósito del Mar Rojo? Dice que cuando se levantó la nube, el pueblo de Israel entró al mar y murieron todos ahogados. ¿Cuál era el propósito del Mar Rojo? Llevar a los egipcios a su derrota final. Entonces el mismo camino que fue de bendición para el pueblo de Dios, ahora fue un instrumento de juicio para los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién es el que trae juicio sobre aquel enemigo del pueblo de Dios? Jehová. Lo que Dios está abriendo para usted y para mí, esa bendición no necesariamente le va a funcionar a los demás, porque esa bendición es para usted y es para mí, en el nombre de Jesús. Dele la gloria y dele la honra a Cristo Jesús. Hay batallas que usted no necesita pelearlas, sino soltárselas a Dios, entregárselas a Dios, combinar. Señor, ¿qué es lo que ahora tengo que usar, Padre? La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, las promesas. Ayúdame, Señor. La fe, la acción, la obediencia. Mostrame, Señor. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que extender la vara, Señor? Necesito que ese mar se abra, Padre. Esto me está ahogando, esto me está asfixiando, esto me está desesperando, Señor. Pero tu palabra, Señor, dice que tú vas a darme paz en medio de la tormenta. Tu palabra dice: por nada estéis afanoso, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, Padre. Tu palabra dice: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Necesito que abras esos mares en mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué combinación necesito ahora en esta situación, Padre? No siempre va a ser la onda, no siempre va a ser la vara. Sansón, ¿sabe cómo ganó una batalla? A una zorra le puso una tea en las colas y así ganó una batalla. Estrategia divina.
¿Qué necesito? De repente mi oración con acción. ¿Qué necesito? Recordar las promesas, tener sabiduría y tener el valor de hacerlo. Accionar. ¿Qué necesito? Confiar en Dios, pero ser determinada en la decisión que tome. ¿Qué necesito, Señor? Porque cuando combino lo que Dios me ha dado, Dios me va a mostrar su poder, amada. Dios nos va a mostrar. Y eso es imposible, eso difícil. Es una oportunidad, un testimonio grande de gloria y de poder para nuestro Dios el día de mañana. Ese mar rojo que usted le está enfrentando ahora, ese no es el final. Eso que estamos viviendo, esa enfermedad, ese diagnóstico, no es el final en tu vida. Esa depresión no es el final. Esa pérdida no es el final en tu vida, amadas. Sino es un lugar donde Dios te va a mostrar. Así como Él tuvo que pasar, el mismo Jesús, la tormenta que parece que se hundía la barca. Pero al otro lado había una nueva temporada. Ahí resistamos en el nombre de Jesús. Porque al otro lado hay una nueva temporada. No nos hundamos en el nombre de Jesús. Demos el paso de fe. ¿Para qué? Para que los mares se abran. Dios honra esa fe arriesgada, esa fe radical en Él. Pero, diga pero, pasan al otro lado. Pero de pronto se enfrentan a una nueva batalla. Y el pueblo pasó todo eso, hermana, todo ese lío, problema, que la gente gritaba que vámonos atrás, que para qué nos trajiste aquí, Moisés, que allá habían tumbas mejor, que aquí no van a comer los bichos, que aquí, ¿para qué? Ya, se abrió el mar y uno dice, ya, gloria a Dios de lo que me libre. Amén, Señor, es mi testimonio que se abrió el mar, Padre. Ni termina de pasar y viene otra batalla. Lo mismo el pueblo. Enfrentan una nueva batalla. La guerra contra Amalek. ¿Sabe quién era Amalek? Gente de guerra. Ellos venían por el desierto, el pueblo de Dios. ¿Qué hacer, amada, si viene una guerra? Enfrentarla y lucharla. Estamos hechas a prueba de lo que vencemos. Enfrentar y luchar. No esconderse, amada. No se intimide. No tenga miedo, no tenga vergüenza de lo que se levanta en su contra. Ya hemos visto que Dios nos ayudó ayer. Y Él es el mismo Dios que abrió el mar, que nos ayudó ayer. Y Él lo hará otra vez. En el nombre de Jesús. Y si Dios permitió que ese gigante se levante, es porque Él sabe que en su nombre usted y yo estamos capacitados para vencer a ese gigante en el nombre de Jesús. Y esto es maravilloso. Con esto termino. ¿Qué hace Moisés? La batalla, la guerra, el mar, cansado del desierto, viene otro enemigo. Necesito combinación perfecta. Necesito la sabiduría. ¿Qué voy a usar? ¿La onda? ¿La espada? ¿El toque? ¿Qué voy a usar? Otra estrategia. Voy a subirme al monte. Vamos. Aarón y Hur, acompáñenme. Pero yo quiero ir con usted. Yo quiero. No. Aarón y Hur, vamos. Los demás se quedan aquí abajo. Que tiene su favorito ese. Tiene su favorito. Todo era con un diseño divino. Suben al monte. Dice la palabra que mientras Moisés levantaba la mano, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero cuando él se cansaba, porque somos humanos, ¿nos cansamos o no nos cansamos? Claro que nos cansamos, amada. Una vez una mujer hermosa que está en este lugar me dijo, es bueno que de vez en cuando se saque su traje de la Mujer Maravilla. Porque nos cansamos, ¿no? También nos afectamos. Porque somos seres humanos. Cuando estaba arriba, esos dos hombres que llevó con estrategia y diseño levantaban las manos a su líder, le ponían piedras debajo durante todo el día hasta
Peleemos desde las alturas. ¿Qué combinación perfecta hubo aquí? El líder en el monte, los amigos sosteniendo sus brazos. Qué hermosos son esos amigos que levantan nuestros brazos y no que te echan tierra y no que te traicionan por la espalda. Qué valiosos son esos héroes silenciosos que doblan sus rodillas y levantan tu vida en oración. Ellos levantaban los brazos y el pueblo abajo peleaba la batalla, cada uno en su lugar específico, cada uno en su misión, en su propósito, porque los esfuerzos combinados traen grandes victorias en el nombre de Jesús. Por eso le digo, la ley del acuerdo, la ley del acuerdo es importante. Dice que ya se olía la victoria y con mayor razón levantaban los brazos de su líder en el nombre de Jesús. Y dice acá, como resultado, Josué, porque ya era líder, aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Hubo victoria cuando cada uno asumió su rol con esmero, con valentía y con excelencia. Le vuelvo a decir, esos esfuerzos combinados van a traer grandes batallas. Ahora estamos por enfrentarnos a una gran batalla en el mundo espiritual. Esto que estamos haciendo del café entre amigas no es simplemente un tiempo que vamos a pasar de compartir, de comunión. Se van a lanzar redes en el nombre de Jesús en lo profundo del mar, para que esa persona que usted va a invitar, esa palabra que va a ser lanzada, llegue a ese corazón y ese corazón pueda ser transformado por el poder de Dios. Y esa persona conozca y sepa que el lugar más seguro en todo tiempo y en todo momento se llama Jesús de Nazaret. Y esa persona pueda decir un día, gracias a Sarita, gracias a Alejandra, gracias a María, gracias a Kendra, que me invitó, que Dios usó como canal de bendición. Yo conozco a ese Dios sobrenatural. Puedo sentir esa paz en mi corazón. Conozco y sé que puedo ser libre de toda tristeza, de toda depresión, de todo dolor que había en mi alma, porque hubo alguien que me llevó a ese lugar. La ley del acuerdo es poderosa, amado. ¿Sabe qué? Dios bendice. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer. El poder del acuerdo. El acuerdo en casa, con el esposo, con los hijos. El trabajo en equipo coordinado, no improvisado. Para Dios lo excelente. Dios honra la excelencia en el trabajo, más aún la excelencia para Él. Él respalda y viene victoria y viene socorro del Dios de los cielos, porque ese es el Dios al cual servimos y al cual adoramos. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace y que Dios abra mares para que usted pueda pasar y entrar a su nueva temporada. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Denle el aplauso a Cristo Jesús. Vamos a adorar al Padre con esta alabanza. Si usted la escuchó, si usted la sabe, cántela. Si no, escuche la letra. Padre, ministra cada vida y cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. El hombre que tuvo poder andar sobre el mar. Ese eres tú, Jesús. Eres el que puede ser el mar callado. Sí, Señor. Y el momento que la tempestad te quiera hundir. Cuando la tempestad te quiera hundir, mujer, Él viene con toda autoridad. Él viene con toda autoridad y abre el mar. Es el hombre que tuvo poder. Él es el hombre que tiene poder para sanarte, para quitar la tristeza. El mar rojo. Él abrió el mar rojo para que Es su un pueblo camino en pase. medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Gracias, Señor. Al otro lado, con sus Y al pies otro lado pudieron pudieron cantar. andar. Levanta las manos y declara un himno de victoria. Todo estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este Llama a ese hombre con fe. solo es Solo Él abre el mar. el mar
tú eres el Dios de lo imposible, Señor, que abre caminos donde no lo hay, Señor. Si es primera vez que vienes a este lugar, yo te invito a abrir tu corazón y decirle: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque me das la oportunidad de escucharte, Señor. Perdona mis errores. Perdón por las veces que huyo de tu presencia. Perdón por las veces que dudo de tu poder, Señor. Perdón por las veces que dejo que la amargura crezca en mi corazón. Perdona mis errores, mis equivocaciones, Señor. Te recibo en mi corazón. Entrónate en mi vida, Señor. Auméntame la fe, Señor, para creer en ti. Aunque los mares estén agitados, aunque el fuego arda, Señor, aunque el desierto sea muy caliente, aunque no vea la solución inmediata, Señor, hazme recuerdo de esta palabra, Señor, y yo me pongo de acuerdo con el invencible que eres tú, Jesús, y declaro que eres mi aliado, Señor. Tú eres el que pelea mis batallas, Señor. Danos esas combinaciones maravillosas de fe, de sabiduría, de valentía, Señor, de determinación, para ver mares abiertos, para entender varas, Señor, para declarar tus promesas, para pasar al otro lado del mar, Señor, y juntas cantemos ese himno de victoria. Ministra cada vida, ministra cada corazón, el que se siente sin fuerzas, aquella mujer que tiene que fingir estar bien, Señor, pero el corazón sangra a Dios. Ministra, tú conocedor de todo, Señor. Activa, Señor, esa nube y ese fuego a favor nuestro, para que ese fuego nos alumbre delante, pero que esa nube nos proteja, Señor. Esa nube, Señor, nos guarde de los enemigos, Señor. Pon cobertura alrededor nuestra, Señor. Fortalece cada vida. Levanta la que está cansada. Danos dirección y sabiduría, Señor. Danos estrategias divinas, Señor. Conéctanos, Señor, con personas correctas y aléjanos de aquellas amistades que no convienen, Señor. Llora. Dios está ministrando tu corazón, sanando esos bronquios, sanando esos pulmones, sanando esa garganta en el nombre de Jesús, destapando esos oídos en el nombre de Jesús, restaurando la vista cansada, Orebello, sanando ese dolor en tus rodillas, Orebello, Orebeque, trayendo esa paz que hace tiempo no experimentabas, dándote descanso a pesar de las tormentas.
la presencia hermosa del Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por tu palabra y tu presencia. Sí, Señor. Porque tú abres caminos, Señor, donde no los hay. Sí, Señor. Gracias. Porque tú traes respuestas. Gracias. Aunque situaciones no cambien, veremos victoria, Señor. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria y dele la